Gracias por continuar con nosotras. Estamos hablando sobre la depresión navideña y ya tenemos a nuestro experto. Está con nosotros el licenciado Javier Moncada, es psicólogo clínico, especialista en género y educación. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Hemos puesto cualquier cantidad de escenarios sobre esto de la depresión navideña, pero bajo su punto de vista, ¿en qué consiste? Bueno, clínicamente algunos especialistas no la reconocen como tal, aunque sí reúne algunos elementos para la depresión. Podríamos decir que hay elementos importantes aquí. En cuanto a la parte cerebral, hay algunas sustancias químicas que se producen. Digamos, la serotonina se produce más cuando estamos expuestos a la luz solar. Entonces, cuando hay luz solar, nosotros tenemos menos posibilidades de estar deprimidos. Claro, en el caso de la depresión navideña se da porque hay añoranza, se recuerda, se hace un balance, un análisis de lo que se hizo y no se hizo en todo el año, ¿verdad? Entonces, por eso, inclusive algunas investigaciones hablan de que el nivel de suicidio o los porcentajes aumentan. Desgraciadamente en esta etapa. Cuando esto sucede, tal vez no precisamente a uno, pero sí en la casa hay gran tensión, porque el cabeza de hogar o la madre, que también vemos hogares de matriarcado, es la persona que se deprime en esta época. ¿Cómo hacemos para no contagiarnos o a veces para ayudar a esa persona? Siento que se debería de marcar en un enfoque más afectivo. Recuerden que eso de los regalos y todo lo demás es típico. Pero ¿qué pasa? Entonces debemos de establecer una prevención en el mecanismo de decir que haya más afectividad en esas etapas. Y no necesariamente si no están las manzanas, si no están los tamales, qué sé yo, la tradición de la comida, que a veces se convierte solo en eso. Entonces hay que bajar esos elementos y mostrar afecto por lo menos en etapas anteriores o durante esa etapa para que se sienta menos la violencia. Me imagino entonces que eso también aplica para los niños que no reciben el regalo que esperaban de Santa Claus o nunca llegó ese regalo. Por eso les cae. ¿Cómo se maneja eso con los niños de la casa? Con los niños siempre hay que establecer límites en ese aspecto. Hay que explicarle que a veces se puede y a veces no se puede. Que a veces habrán regalos, otras veces no habrán regalos. Entonces hay que irles dando esas pautitas a ellos porque si no, no van a poder controlar su temperamento. Que Santa Claus es uno. Sí, al que final. Santa Claus es uno, Sí. no. Entonces a veces los padres dicen, ¿qué querés? ¿Y qué querés? Entonces ya le piden algo que es demasiado. Entonces ya el papá, mira hijo, yo te puedo regalar algo, aunque sea pequeño, pero decime algo que quieras, que no sea muy caro, qué sé yo. Algunos niños no entienden. Yo ya he escuchado niños que dicen, pero es que mi papi no me compró tal cosa porque es muy caro o muy barato, entonces, qué sé yo. Entonces, eso hay que explicárselo bien a él y muchos niños lo comprenden. Claro. Recuerden que las conductas prosociales se desarrollan en los niños a partir como de los 3 años. ¿Y qué es la conducta prosocial? Aprender a compartir, a estar con otros y poder dar o recibir, y no digamos en esta época. Por mucho que amemos a nuestros niños, que los niños por lo general son el toque de la alegría para esta época navideña, pero también algunos familiares que quisiéramos ver, quisiéramos estar cerca y por fin tener una blanca y feliz Navidad, pero son personas tóxicas. Estábamos hablando en la pausa, gente tóxica en la que nos puede contagiar en cierto momento de su negatividad. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar a esta gente? Primero hay que dividir, o sea, si el otro está triste, enojado, como esté, de repente no tenemos la culpa, uno. Y hacerle ver a ese pariente que lo que no tenemos, de repente lo vamos a tener después y no precisamente en ese momento. Hay quienes se deprimen porque fulano compró el carro del año o hizo los tamales y yo no pude hacerlos. Sí. O sea, digamos, a mí me gusta mucho por eso el término familia. Familia viene de un término que significa los que soportan o toleran el hambre juntos. O sea, que si ustedes tienen a su esposa o su esposo y llevan, por darles un ejemplo, una manzana y tienen 2 hijos más, ustedes parten la manzana en 3 o 4. Pero ¿qué pasa generalmente en los hogares? No estamos conviviendo, no estamos dialogando. Ustedes entran, llevan su Coca-Cola, se encierran en el cuarto y de repente, o se la llevan y cuando todos se van se la empiezan a tomar y a ver si no está nadie. No estamos compartiendo. Entonces, el espíritu de lo que es familia se ha perdido y hay que retomarlo en estos momentos precisamente de Navidad. Hubo un punto donde yo me sentí bastante identificada que mencionaba Maru, en este tiempo cuando uno tiene que trabajar. Cuando mamá, papá o alguien de la familia, que es el pilar fundamental a veces, no está con nosotros esa noche. Es cierto que uno sabe si tiene turnos con antelación. ¿Qué hacemos para que esto no afecte a la celebración de las 12 de la medianoche? Bueno, ahí lo que hay que hacer es más que todo distribuir los tiempos. Sabemos que a lo mejor la Nochebuena no va a estar, pero debemos de planificarlo
de repente para el lunes o para el martes o para el fin de año. Eso sucede muy frecuente con las personas que trabajan turnos. Entonces, al interior del hogar hay que decir, de repente, mira hijo, no puedo estar tal fecha, pero lo vamos a celebrar tal día, ¿verdad? Por decirlo así. Porque recuerden que esa convivencia que nosotros tenemos en el hogar no es en sí, no es un comportamiento X. Como decía alguien, tu hogar no es un lugar, es un sentimiento que tú llevas dentro y que forma parte de ti. Entonces, por eso cuando ustedes pasan por algún lugar y por ahí de repente fue el primer beso o el primer cheque que les dieron, hasta lo quieren enmarcar y no quieren gastarlo, ¿sí? Entonces, esos momentos viven. Entonces, hacer que esos momentos sean especiales para prevenir esas ausencias futuras y no que cuando no tenemos a esa persona empezamos a llamar o le empezamos a escribir y cuando la tenemos o solo estamos peleando o, como dicen popularmente los chavos, no le ponemos atención. ¿Será el tiempo la medicina para aquellas personas que, y lo mencionamos anteriormente, han perdido a un familiar, se ha ido al cielo o han experimentado un divorcio para esta fecha? ¿Cómo trabajar internamente para aceptar lo bonito de la Navidad? Bueno, recordemos que cuando hay una pérdida se da un tiempo prudencial de unos 6 meses, ¿verdad? Y ahí en ese tiempo la persona, de repente hay que trabajar con ella y todo, pero definitivamente, pónganle que de repente mañana es Navidad y hoy pierde el ser querido, Sí, de modo, triste. ¿verdad? Pero si no, hay que ver el tiempo que ha pasado y hay que motivar a esa persona, hay que tratar, yo siento que vaya, en el caso femenino, siento que a veces las mujeres se estresan demasiado, ¿verdad? Porque dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer la pierna, los tamales aquí y allá, y yo siento que a veces sí es parte de ese compartir, pero si no se hizo y si no está fulano, hay que ser feliz con el que está. Claro. Y si no hicimos el tamal, pues compramos la manzana y la compartimos. Entonces, a veces Con lo que se pasa tiene. mucho por esa obsesión de los detalles y de qué sí vamos a hacer, qué no va a estar, etcétera. Claro, y Tiene deja toda- de ser natural la celebración, ¿no? Ujú. Por supuesto, porque muchas veces también nos afanamos en exceso queriendo tener una cena divina y a la hora que la servimos estamos tan cansadas que Ay, no sí, queremos no se ni la come. siquiera Me comer. pasó, Enrique, Entonces ¿verdad? le perdemos realmente el espíritu. ¿Cómo podemos nosotros tener e inculcarle a nuestros hijos, a nuestra familia, el verdadero espíritu de la Navidad? Y según su opinión, ¿cuál es ese verdadero espíritu de la Navidad? Bueno, el verdadero espíritu siempre es y será compartir, ¿verdad? Por ahí las religiones hablan de compartir con el más necesitado y todo lo demás, porque recuerden que en el nacimiento de Jesucristo precisamente eso es lo que se celebra, una nueva vida que iba a cambiar un montón de elementos y cosas, o que algunas cosas sí iban a mejorar. Entonces, pero precisamente, ¿cómo se pueden mejorar esas cosas? De repente compartiendo en la familia, conversando, ¿verdad? Y celebrando ese día y celebrando sobre todo que tenemos la posibilidad de estar juntos y juntas ese momento. Para la persona que tal vez en este momento siente esa depresión y nunca antes la había sentido, ¿pueden ser signos o síntomas que sí va a ser depresiva nuevamente o va a seguir esa depresión o solamente es por esta etapa de la Navidad? Generalmente se da por esa etapa. Si la persona lo sigue teniendo a enero o de repente parte de febrero, ahí hay que poner un poquito de atención y visitar a un especialista o alguien que le ayude para trabajar el trastorno. Si no, puede ser algo pasajero, como nos puede suceder a ¿Necesita muchos. medicarse o no? No necesariamente, no necesariamente. Claro, siempre tiene que estar en el ojo de algún clínico para que pueda, si pasa de 3 o 4 síntomas, pero generalmente, por eso no la toman como una depresión clínica, porque generalmente no reúne alguno de los elementos y pasa sencillamente por algo de temporada. Algunos lo conocen como tal vez no precisamente el navideño, pero lo conocen como el síndrome estacionario, el SAD, que es un síndrome o un trastorno que se da precisamente de temporada. Así como cuando dan el 14avo, que todo el mundo anda corriendo, entonces parecido. Entonces, en el organismo o en las personas, por eso que les decía al inicio, porque se hace como un inventario de qué hice, qué no hice, qué compré, qué no compré, y quién está, quién no está, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se puede dar, pero generalmente no pasa de enero. Por Salir con nuestras amistades y procurar salir del ambiente de la casa, por decirle, y asistir a reuniones, nos puede ayudar porque la mayoría de las personas cuando tendemos a sentirnos así, lo que nos encanta es poner la música navideña, la más triste que podamos tener. cortarse las venas. Sí, Sí. y, Los bucles sí, y todo. porque tendemos a ser así. Queremos que nadie nos mire, queremos que escuchar lo más triste como autoflagelarnos, por así decirlo. El salir nos deje cascarón, nos puede ayudar. Es muy importante que salgamos, que tengamos un apoyo social adecuado, que nos proyectemos a la luz, como dice ahí, salir al sol para que nuestro cerebro se configure de una manera diferente.
Aunque aquí hay elementos muy importantes. Ya hablando en términos generales de la depresión, uno de los síntomas que aparece ahí es el llorar, ¿sí? Y psicosocial o socialmente configuramos las lágrimas como algo negativo. Generalmente la lágrima es algo positivo, por investigación, por creencias religiosas. La lágrima tiene elementos, ¿cómo le explico? Tiene como elementos de antídotos o prevenciones purificadores. Sí. Miren, quien descubrió esto hace mucho tiempo fue Fleming, el que descubrió la penicilina. Él estaba preocupado por la epidemia de la poliomielitis. La poliomielitis, ustedes saben que dañaba las estructuras. Entonces vino Fleming y empezó a combinar sustancias. Estaba preocupado y decía, ¿cómo podemos evitar que hayan más muertes por poliomielitis? Entonces vino él y empezó a mezclar. En una de esas mezcló una lágrima humana con un poco de flema, lo que nosotros popularmente conocemos como los mocos, que los pulsamos y nos los limpiamos. Entonces él agarró la lágrima y la mezcló con la flema. Descubrió en el momento que los microorganismos o microbios que forman el moco o la sustancia empezaban a morirse. Entonces la lágrima en el recorrido puede matar muchos microorganismos que pueden ser dañinos para nuestro cuerpo. Entonces cuando la persona llora es el primer mecanismo de defensa que se activa, porque pues, probablemente como para sanar. Como para sanar, probablemente esté frente a una depresión. Entonces ese lloriqueo, ese lagrimeo hace que el cuerpo utiliza su primer mecanismo de defensa. Otros investigadores descubrieron que cuando la lágrima sale del ojo se produce una dilatación bien leve, pero se produce una dilatación en la mucosa estomacal y eso hace, por eso que una diferencia entre los hombres y las mujeres. Más hombres morimos por cáncer en el estómago que mujeres, porque ustedes saben que socialmente la mujer llora más o se le permite llorar más. Me encanta que usted haya mencionado esto. Ayer casualmente traje esta actualidad de cuáles eran los 5 beneficios del llorar. Y antes de que usted mencionara esto, a veces nosotros las mujeres, claro, nos desembocamos llorando, pero ustedes los hombres, triste es ver que sienten aquella gran angustia y que no lloran. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestra pareja cuando en esta Navidad está depresivo y que siempre quiere mantener ese ímpetu del hombre macho y que no quiere buscar una forma para superar o por darle solución a ese problema? Es un proceso educativo. Yo siempre digo que las mujeres tienen que educar en ese aspecto o educarnos. El no llorar constituye algo de nuestra masculinidad, un estereotipo masculino, no llorar. Usted es macho, no llore. Aunque el niño por dentro esté reventándose de dolor. Entonces siento que el llorar a nosotros los hombres nos hace mucho beneficio y nos haría mucho beneficio si lo practicáramos más. Por supuesto. Licenciado Moncada, queremos su conclusión final para todas las personas que en este momento están atravesando por una depresión navideña y quieren pasar una Navidad feliz y contento y olvidarse de esas depresiones. Uno, que no se preocupen por lo material. ¿Sí? Maslow dice que lo único que la persona necesita para ser feliz es cumplir sus necesidades fisiológicas, ser estimado, pertenecer a un grupo, ¿verdad? Entonces son elementos emocionales, no son elementos materiales. Disfruten el momento. Si no tienen a su papá, disfrútenlo con su mamá. Si no tienen al hermano o a la hermana que se fue mojada o mojado, disfruten al tío o al sobrino que tienen ahí. Ya habrán o vendrán mejores momentos u oportunidades. Entonces aprovechemos las oportunidades para estar juntos y compartir ese espíritu navideño. Bueno, y ahora que la tecnología está tan a la orden del día, podemos estar más cerca de ellos, así que dése la oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente, licenciado.